Y realmente la mandioca también es uno de los rubros que, como todo, ¿verdad? Como los demás, también es afectado por esta intensa em, aparición, digamos, o registro de una intensa escarcha helada, ¿verdad? Entonces, la mandioca no escapa a los posibles daños y pérdidas que pueda ocasionar esta adversidad climática que se está presentando a nivel país y que en ciertas zonas es, digamos, más intensiva, más intensa y que en otras es menos, ¿verdad? Así se está presentando, inclusive dentro de una misma finca. Tengo reportes de que hay lugares donde afectó más y hay lugares dentro de la propia finca, del propio cultivo, hay diferencia y ni qué decir de una zona a otra o de una región a otra. Por eso que los niveles de daño y pérdidas lo estaríamos viendo, evaluando y, digamos, haciendo una aproximación de los real daño que hubo, ¿verdad? Vamos a verlo en transcurrido unos días. Ahora mismo lo que estamos viendo es, parece como que se derramó agua caliente, como que se quemó nomás las hojas, ¿verdad? Pero en la medida que pasan los días, después de 4 días, 5 días, una semana o más tiempo, vamos a ir viendo los daños reales para poder dimensionar la secuela que dejó esta helada, ¿verdad? Con respecto al cultivo de mandioca, nosotros en qué etapa estamos. Hay muchas plantaciones, ya nos comentaba de que están siendo bastante afectadas y es sectorizada, ¿verdad? Y sí, y mandioca hay, digamos, cultivos en pie sin cortar, ¿verdad? Ramas con hojas aún, ¿verdad? Hay zonas que no completó prácticamente su madurez, ¿verdad? Con muchas hojas todavía vemos las ramas. Y probablemente esas que tuvieron muchas, que están teniendo muchas hojas en pie, van a tolerar mucho más esta adversidad, ¿verdad? La escarcha. En cambio, las que fueron cortadas, guardadas, esas sí que quizás corran también un riesgo por lo que si es que no se, no, si es que si se ha cortado sin completar la madurez, sobre todo, ¿verdad? Con mucha hoja aún y que no se le haya hecho una buena cobertura, una buena protección con gramíneas secas, ¿verdad? Y una espesa cobertura como para que le pueda proteger de la helada, de este fenómeno, ¿verdad? Y después tenemos plantaciones nuevas, digamos, de abril, de mayo, e inclusive de junio, ¿verdad? Pero de los de abril y mayo son los que ya son plantitas emergidas, ya en etapa, ya en crecimiento, con 5 o 10 hojitas ya, ¿verdad? Formadas, y que eso también, digamos, fue bastante afectado a priori, digamos, ahora, porque desde ayer hasta hoy se ve ya algunos daños, pero como te digo, para poder tener una certera aproximación de los niveles de daño, esperaremos unos días más para realmente decir hasta qué punto, qué nivel fue ese efecto. Con respecto a las medidas que hay que tener en cuenta, ya se daba alerta el fin de semana de que se venían estas heladas. Continúan esas alertas, se esperan días todavía bastante fríos y estamos iniciando recién el invierno. ¿Qué tiene que tener en cuenta el pequeño productor para poder lograr justamente cuidar el cultivo y tratar de paliar esas pérdidas? Y bueno, y como medidas preventivas, lo que tradicionalmente y comúnmente se hace es, va a venir una helada y se va y corta la rama y guarda, ¿verdad? Guarda bajo árboles o así en forma, una cosa, un trabajo muy rápido es lo que hacen, ¿verdad? Pero realmente se debería verificar bien primero las ramas antes de cortar y guardar, como te dije, porque las que tenían muchas hojas, pues muy rápidamente, más rápidamente se deshidrata y puede tener fallas después para usar como material semilla, ¿verdad? Eso es lo que, por un lado, muchos productores han hecho esta práctica
como una prevención, digamos, de la helada, pero por otro lado se arriesga mucho en que en el lugar de almacenamiento donde está guardado sufran también daños y pérdidas, ¿verdad? Porque no ha madurado bien la rama semilla. Entonces, todo eso es una cosa que no todos los productores quizás estén informados de eso, ¿verdad? De cómo hacer las prácticas preventivas, digamos, para estos casos, porque esto pues nos sorprendió a todos, porque con la intensidad, el poco tiempo, la rapidez que llegó, ¿verdad? Prácticamente sorprendió a la mayoría, pero normalmente pues la rama se recomienda cortar fines de mayo, junio, ¿verdad? Pero en los últimos, después de la problemática de la mandioca de hace 3 años atrás, era que se seguía haciendo esa recomendación técnica de que segunda quincena de mayo y junio cortar y guardar la rama, pero muchos productores que hicieron esa práctica tuvieron muchas fallas y pérdidas otra vez en el lugar de almacenamiento, ¿verdad? Por más que hayan hecho bien, en forma parada, con buena cobertura de paja seca o gramíneas, ¿verdad? Igual esas ramas fueron afectadas porque apareció un problema, digamos, de patógenos, varios patógenos, ¿verdad? Que han afectado y también las consecuencias de la sequía y la mosca blanca que ha debilitado mucho a las plantas y también esa debilidad se ha transmitido a la calidad del material semilla. Entonces, esa rama no soportó, no toleró ese almacenamiento y resultó prácticamente todo deshidratado y pirupá, como dicen, y no sirve ese como material semilla, ¿verdad? Eso, y también los patógenos que pudren las yemas, ¿verdad? Un buecupá, como dicen. Entonces, esos son los riesgos que tenemos justamente que se tendrían que, digamos, preparar con más tiempo para estos eventos y tratar de tener también una forma de manejar su semillero, ¿verdad? El semillero de donde él va a sacar su material semilla para la próxima plantación, ¿verdad? Porque acá pues se maneja todo de uno nomás al barrer, como dicen, ¿verdad? Del mismo cultivo, él saca su semilla, él no hace un manejo diferenciado para el material semilla. Y eso es lo que técnicamente corresponde tener que cada productor en lo posible tenga luego un área de semilla con la finalidad de que ahí se pueda surtir de su material semilla. Porque del cultivo, del cultivo, así como tienen nomás ir a cortar al barrer, así todo en apuro como ahora, ¿verdad? Que va a venir la helada, entonces ahí pasan muchos, con la rama semilla se transmiten muchas plagas y muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces eso una vez que vos cortes la rama, prácticamente ya uno no sabe qué le espera, ¿verdad? En un mes, en 2 meses, en 3 meses de almacenamiento pueden pasar muchas cosas. Entonces, la sanidad de la plantación, la sanidad de la rama, eso es lo que también hay que manejarlo bien, hacer los cuidados, implantar y implementar las buenas prácticas para poder llegar a tener un material semilla en mejores condiciones y que nos pueda dar una mayor defensa ante estas adversidades y también, por otro lado, hay que ayudarle a estos cultivos que fueron bastante afectados, ¿verdad? Hay insumos, hay productos que se puede aplicarle como un refuerzo, digamos, refuerzo nutricional, refuerzo, un control preventivo de problemas de patógenos, principalmente de enfermedades que sí o sí cuando hay heridas y cuando hay estos tipos de daño, ¿verdad? Por las heridas entran los patógenos que causan las infecciones, ¿verdad? Entonces, para parar esa infección, vos necesitas un cicatrizante y posteriormente necesitas algunos productos que también le den ese refuerzo nutricional, esa fuerza para poder aumentar su mecanismo de defensa y así poder sobrellevar y superar, digamos, estos problemas porque de hecho que el pronóstico anuncia que va a haber más frío y más helada también, ¿verdad? Entonces tendría que estar más preparado, ¿verdad? Para poder afrontar estas situaciones.